Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan en este momento la señal, la transmisión de Radio Virtual Cordillera en una nueva jornada de debate con candidatos del distrito número 8, ¿verdad? Comentar rápidamente sobre en qué consiste nuestro proyecto. Radio Virtual Cordillera es una radio que se formó hace apenas unos 2 meses atrás con la intención y con la misión, ¿verdad?, de tener debates, conversaciones con los candidatos del distrito número 8 y del distrito número 15. El distrito número 8 justificando, ¿verdad?, porque uno de nuestros integrantes de la radio virtual Cordillera es Felipe, quien pertenece al distrito número 8, y tanto Romina, que es otra participante de la radio, como yo, pertenecemos al distrito número 15. Hasta el momento hemos realizado ya distintas actividades. Tenemos nuestros debates constituyentes ya mencionados. Tenemos Carrete Cordillera, ¿verdad?, que es una instancia de música, es una instancia de relajo que tenemos todos los viernes a las 9:30 de la noche. Y además tenemos nuestro sobremesa de domingo, que ocurre, tal como dice el nombre, todos los domingos a las 3:30 de la tarde, donde conversamos sobre lo que ha acontecido durante la semana. Recomendamos algunas cosas que se pueden hacer durante la cuarentena, tal como ver películas, tal como leer, escuchar música, ¿verdad? Y distintas instancias que pueden ayudar a las personas a sobrellevar esta cuarentena, que no solamente tiene un impacto económico, ¿verdad? No solamente tiene un impacto en la salud somática, sino que también, por supuesto, un impacto a la salud mental, y por tanto también queremos colaborar a que las personas se sientan acompañadas y relajadas en todo este proceso de pandemia y cuarentena. Habiendo dicho esto, paso la palabra a Felipe, ¿verdad?, que va a presentar a los candidatos del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas, habitantes, ciudadanos, todos. Mi nombre es Felipe Montesino, soy miembro de Radio Virtual Cordillera, parte de una directiva vecinal donde yo vivo, aquí en la comuna de Colina, y también estudiante de licenciatura en Historia, y para mí es un agrado, un placer estar con ustedes en esta oportunidad, también aquí con Sama, Pablo, querido amigo, miembro de Radio Virtual Cordillera, y con nuestros invitados. Importante destacar los dos candidatos a la Convención Constitucional por el distrito número 8, distrito bastante grande, amplio de la región metropolitana, que conforman 9 comunas, entre ellas Tilquil, Colina, Lampa, Quilicura, Estación Central, Maipú, Cerrillos. Así que vamos a hablar con ellos. En este caso tenemos a Sebastián Avilés, él es militante del partido PTR y también de la lista por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, estudiante de Pedagogía en Castellano. Muchas gracias, Sebastián, por participar. Muy buenas tardes. También tenemos a la estimada Teresa Poblete, profesora de biología y candidata independiente por la lista Independiente y Movimientos Sociales. Muy buenas tardes, estimada Teresa. Hola Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, comencemos directamente con las preguntas para no latear a nuestro público y ir directamente al grano. Estimado Sebastián, usted, ¿por qué quiere ser constituyente y a quién busca representar como candidato? Buenas. Sí, nosotros queremos, nos presentamos la lista para la Convención Constitucional en el marco de un proceso de movilización y lucha que se inició el año 2019 con la rebelión de octubre, pero inició en un conjunto de movilizaciones y luchas parciales que se dan desde el retorno a la democracia, pero también nos fijamos como hito central el 2011 y la movilización contra las represas, también en el año 2011, Hidroicén y todas esas movilizaciones, y esa acumulación nosotros creemos que de lucha desencadenó en el estallido social, pero también hoy se abrió la posibilidad de un nuevo ciclo, si se puede decir de esa manera, para pensar la Constitución. Esta Constitución, que se gestó a través del Pacto del Acuerdo por la Paz, nosotros creemos que es un acuerdo legítimo principalmente, pero abrió la posibilidad de estas elecciones, y nosotros queremos presentarnos no solamente para representar a una porción de la sociedad, que eso también juega mucho en el sentido de la democracia representativa. Nosotros creemos que es importante llegar a esta convención, pero para poder llegar con un programa de los trabajadores y que los trabajadores decidan qué Constitución quieren. Por eso nosotros planteamos que
es necesario abrir esta convención a una asamblea constituyente libre y soberana, y esa es nuestra principal batalla. No representar en estricto rigor, pero sí generar los cimientos y llevar una voz de los trabajadores para abrir esta convención y que los trabajadores decidan qué constitución y qué país quieren. En este sentido, Sebastián, cuando menciona el ámbito de la soberanía, que presentar una asamblea o ir cimentando una posible asamblea constituyente soberana, ¿cómo eso se puede complementar, sacar desde una convención constitucional que tiene unos ciertos límites planteados ya desde el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución en noviembre del año 2019? Sí, nosotros decimos que es libre y soberana, libre porque no puede estar con la atadura del Acuerdo por la Paz, porque es un acuerdo que solamente entregó impunidad al gobierno de Piñera y a los pacos y a los milicos, pero también decimos que tiene que ser soberana por encima de todos los poderes del Estado, y creemos que la forma de que sea soberano va a ser votando una moción dentro de la Convención Constitucional, si no va a ser la misma movilización. Por eso nosotros también creemos que la lucha y la huelga general son aspectos decisivos al momento de pensar la nueva constitución. Es distinto pensar una constitución con un pueblo dormido o con una clase trabajadora en sus lugares de trabajo haciendo la vida normal, y no, o pensar también una nueva constitución con una clase trabajadora en las calles, movilizada, tomando el ejemplo de la huelga general del 12 de noviembre del 2018, que fue como el punto central que generó como el temblor del régimen y del gobierno de Piñera. O sea, yo creo que la única forma de que sea soberana y realmente libre a través de la movilización y la lucha que podamos llegar a dar nosotros como clase trabajadora. Siguiendo con esta misma pregunta introductoria, en el caso, Sebastián, de que sea usted escogido como constituyente, ¿con qué político o lista electoral cree usted que sería más fácil dialogar dentro de esta convención y llegar a acuerdos? Y al contrario, ¿con qué lista cree usted que sería más difícil establecer diálogos o acuerdos en una posible etapa ya de convención? Ya. Siguiendo el correlato de lo que te decía anteriormente, de que creemos en una asamblea constituyente libre y soberana, nosotros creemos que en primera instancia nosotros tenemos que hacer alianza con los sectores que se dicen representar los intereses de la población y de los trabajadores, hacer alianzas también con la lista que a veces se hacen llamar independientes, pero no alianzas no sé, para llevar adelante un proyecto o para llevar adelante alguna moción dentro de la convención, sino también para poder plantar la idea de una asamblea constituyente libre y soberana, y que todos estos sectores críticos que decían que la convención era una cocina, nosotros igual lo decimos, que una convención es una cocina porque está con los 2/3, está barra con respetar los acuerdos supranacionales. Entonces, más allá de acuerdos como programáticos, el acuerdo tiene que ser entregar el poder a la clase trabajadora, entregarle el poder de decisión a los que son realmente los constituyentes, que es la población en general. Y acuerdos con esos sectores, pero en total desacuerdo con los partidos de los 30 años, desde el Partido Comunista hasta la UDI, que han defendido este régimen a rajatabla, incluso han costado vidas de compañeros que han luchado en todos los gobiernos de la concertación y la derecha, y nosotros no vamos a tener ningún tipo de cercanía con ellos. Muchas gracias, Sebastián, por su respuesta. Pasamos ahora con la estimada Teresa Poblete, candidata independiente y candidata por la lista Independiente y Movimientos Sociales. Muy buenas tardes, Teresa. Primera pregunta, ¿por qué quiere ser candidata constituyente y a quién busca representar como constituyente? Hola, buenas tardes. Mira, primero yo soy del pueblo de Esmeralda, de Colina. Nací y crecí en ese lugar. Tuve la tremenda posibilidad de conocer un mundo que es distinto al de hoy día. Y hablo de eso básicamente porque justamente es la primera constitución que se gesta a partir de una emergencia climática. ¿Sí? Un tema que está asociado absolutamente con la dignidad y con todos los derechos sociales. Entonces me motivó básicamente entender que la constitución actual nos veía o nos ve como consumidores y no como garantes de derechos. Y también porque logré visualizar, además de que gente me motivó también, que uno sí podía ser parte, digamos, que el pueblo, que nosotros, quienes hemos sido parte de este pueblo por siempre, digamos, que estamos en el otro lado de la moneda de este Chile privilegiado,
teníamos esta tremenda oportunidad de generar la posibilidad de participar en el escribir esta carta magna, ¿no es cierto?, que pone las normas, los límites de nuestra sociedad o de este pacto social. Creo que primero, esa es la primera parte, lo que me motiva. Encuentro que es una tremenda posibilidad, además que sea esta vez una constitución paritaria, por supuesto. Entonces siento que por todos lados era un tremendo, gran desafío y oportunidad, la verdad, de poder ver plasmado el sueño, digamos, de tratar de modificar un poco nuestro rumbo como sociedad y como país. En relación a quienes quiero representar, la verdad que creo que represento y quiero representar a todas las personas que tenemos la certeza de que no existe este mito ilimitado de progreso, donde justamente hay tantas fallas estructurales en nuestro sistema que finalmente ha generado una vida poco digna para la gran cantidad de la población de nuestro país. Entonces, yo considero que represento a quienes justamente estamos obligados, no solamente como ustedes mencionaban al inicio del programa, que no solamente tiene que ver con un tema de la diferencia abismante de ingresos, que es increíble, ¿no es cierto?, o del ingreso económico, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con todo el trato, con toda la dignidad, justamente con el tema de la dignidad como persona, como ser humano, porque han sido vulnerados justamente estos derechos esenciales. Entonces, creo que represento a la gente que ya no queremos más corrupción, no queremos más lobby, no queremos más abuso, fraude, que ya tenemos esta como percepción de que mucho de la gente de nuestro país que son los privilegiados, digamos, que tienen más recursos, que viven una vida mucho más simple, tal vez, o más cómoda de alguna manera, da esta cosa en el aire de que existe la posibilidad de que sean fraudes, ¿no es cierto? Porque nos enteramos de una y otra cosa, como que estamos normalizando hace tanto tiempo estas malas decisiones políticas y estas formas de actuar, y vemos por otro lado nuestra familia o nuestra gente del pueblo, de la comunidad, lo que sufre. Entonces creo que yo trato de visualizarlo desde que esta mega crisis solamente va a ser superada desde la calidad humana que este pueblo tenga. Yo siento que nuestra calidad humana, o lo que nosotros queremos como seres humanos, como pueblo, es justamente revertir estas situaciones. Siento que por ahí puedo representar a la gente, digamos, una cuestión de dignidad y una cuestión de entender de que no se trata solamente de dinero, o no es solamente el dinero propiamente tal, sino que tiene que ver con el mejorar las propuestas desde la humanidad misma. Muchas gracias, Teresa. Y siguiendo con esta lógica, en el caso de que usted sea parte de la Convención Constitucional, ¿con qué grupo político, con qué sector político o lista electoral se sentía más cómoda para poder establecer diálogos o acuerdos? Y al contrario, ¿con quién sería más difícil poder establecer esos diálogos según su perspectiva? Yo creo que sin duda lo más fácil sería con las personas que justamente también están en este lado de la moneda, digamos, hoy día desde los independientes. Pero entiendo absolutamente que esto es imposible en un proceso donde hay que llegar a acuerdos. Por lo tanto, claro, puedo salirme de tu pregunta un poco, pero sí, desde los independientes más cercanía, y por supuesto que si llegan, espero que no, la verdad, quisiera no decirlo para que no pase, pero así de esotérica a lo mejor en algunos aspectos, pero de que los de siempre, finalmente los políticos de siempre, si llegasen a estar en este proceso, serían ellos los que, obviamente, la parte más difícil, más dura, pero no, yo no usaría la palabra de quién no trabajaría o con quién no estaría, porque eso es imposible en esta Constitución. Más bien diría que sumaría el factor relevante que tiene que ver la participación ciudadana vinculante para que esto pueda avanzar. Pero la verdad y que ahí no tiene que ver con darse vuelta o con ser amarillista, pero es una situación en la cual hay que llegar a acuerdos, porque si no, no va a ser posible llegar. Solo que ese acuerdo tiene que ser visibilizado por todo nuestro pueblo. Yo ahí daría la diferencia. Muchas gracias, Teresa. Bueno, estamos con Sebastián Avilés, candidato militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios y parte de la lista de Partido de Trabajadores Revolucionarios también, y estamos con la estimada Teresa Poblete, candidata independiente por la lista independiente y Movimientos Sociales por el Apruebo.
ambos van por el distrito número 8 como candidato, distrito que, como dijimos, forma un gran conjunto de comunas bastante amplia, habitadas en la región metropolitana. Vamos a pasar ahora a otra parte de nuestra sección de entrevista y debate, que tiene que ver con poder abordar ejes temáticos. Hemos, como propuesta de radio, llegado a la conclusión de poder abordar dos ejes temáticos en particular. En este caso, voy a comenzar con el eje temático de medio ambiente, que va a ser abordado por cada uno de los candidatos. Y bueno, esta primera pregunta va dirigida a Teresa Poblete, que en un momento habló del tema del progreso, del ir como enfrentarse a este mito del progreso. Y es complejo en el caso, considero yo, ir enfrentando esta lógica del progreso en un país en el cual en los últimos 30 años y desde el régimen o dictadura militar se ha impuesto como esa lógica del progreso, estableciéndose un sistema neoliberal y dando especial énfasis al ámbito de la minería, que es el puntal principal por el cual se asienta esa lógica de progreso. En este sentido, y haciendo una averiguación en cuanto a tu propuesta de candidatura, ¿a qué te refieres con una constitución ecológica y cómo ese modelo de constitución puede implementarse en un país cuyo sector económico o segundo sector económico más fuerte lo constituye la industria minera, sector que por lo demás aporta el 10% del Producto Interno Bruto del país? ¿Cómo se puede dialogar en esa lógica de propuesta de constitución ecológica con esta lógica de progreso cimentada en una industria tan fuerte como es la minería? Teresa, por favor. Sí, mira, en primer lugar, en relación a la propuesta de la Constitución ecológica, que por supuesto no es mi propuesta, me sumo a un conglomerado de sociedad civil que así la propone, pone primero en el tapete la inclusión en esta Constitución de principios ambientales que logren, digamos, ser parte fundamental de la Constitución para que ésta finalmente de alguna manera la rija, no solamente esté dentro de uno de los artículos, ¿sí? Sino que esté finalmente permeando esta Constitución completamente, en la cual sin duda debe estar ahí la justicia social, socioambiental, a través de una defensoría pública, probablemente, que es la forma como se puede visualizar. Y también hay una cuestión súper relevante que tiene que ver con el derecho a la propiedad privada, ¿no es cierto? Justamente nosotros en Chile, este país existe desde la privatización, perdón, indiscriminada de todos los eh, derechos esenciales, básicos, elementales, agua, ¿sí? Empezando por el agua. Sin agua no hay salud, no hay trabajo, o sea, no hay alimentación. Entonces, ¿desde qué forma, digamos? La limitación de la propiedad privada es fundamental que exista para que los ecosistemas, que parece muy ecologista, o solo desde la ecología, pero es sumamente importante hoy día en esta emergencia climática que mencionaba antes, relacionar o concatenar estos sucesos de qué pasa cuando un ecosistema está enfermo o está en peligro. Hoy día se sabe, por ejemplo, que las pandemias, ¿no es cierto?, que estamos viviendo están asociadas a las deforestaciones, por ejemplo, o a los impactos ambientales de los seres humanos. Entonces, ¿por qué hablo de eso antes de la minería? Porque nosotros en nuestra Constitución tenemos que consagrar algunos principios que nos permitan resguardar estos ecosistemas antes que llegue una transnacional a instalarse y generar este impacto ambiental que es catastrófico. Ahora, en relación al porcentaje que dan a nuestro país en términos del PIB, hay que evaluar el tiempo, la cantidad de tiempo que eso ocurre versus eh, el impacto que dejan en estos territorios. Hay comunidades hoy día del norte de nuestro país que son invisibilizadas, ¿sí? Hoy día eso, lo que pasó y ha pasado durante años en nuestro país, hacia el norte, hoy día está pasando en la zona central porque está la mayor cantidad de glaciares en Chile que no están siendo protegidos, ¿no es cierto? Porque han intentado hacer leyes, pero ahí están los lobbies eterno en nuestro país que no ha permitido que estos glaciares se protejan. Entonces, claro, es verdad que hay un porcentaje no menor, digamos, en términos económicos, pero hay que solamente
fijarse, ¿no es cierto?, en nuestro entorno, que donde hay minería o donde ha pasado la minería, hoy día estas zonas de sacrificio son realmente dejadas de lado, ¿sí? No tienen valor el territorio, como hoy día nos está pasando a nosotros en la zona eh, norte, Felipe, que tú escuché que eras de acá, en la zona de Quilapilún, por ejemplo, que hoy día, o en la zona de Tiltil, chiquillos, que es una zona, pero así, absolutamente zona de sacrificio, donde la gente está respirando hoy día polvo de relave, de los relaves mineros, estos contenedores, digamos, de, de residuos tóxicos, que para nosotros baja desde de Barnechea por un ducto hacia las Tórtolas, que está aquí a pocos kilómetros de los asentamientos humanos. Este polvo de relave hoy día no hay estudio ni monitoreo sobre eso. En los relaves, el 2010 sufrió una fractura, no hay estudios de qué podría suceder, no hay un modelamiento de qué pasa si este está construido para un sismo de 7,8, 7,9. No es el sismo de mayor escala, un paleosismo que ocurrió en la zona podría ser mucho superior y este contenedor de residuos tóxicos salirse en pocos segundos. En Colina o en nuestra zona distrital acá no existe ningún tipo de alerta temprana de emergencia. Entonces, son tantas las consecuencias que eso puede traer, lo que trae hoy día en términos de la minera, sigue hablando de la minería sustentable y sigue hablando también del cambio climático, y es una lata porque los que estamos, claro, un poquito más cerca a lo mejor de esas temáticas, por eso también a lo mejor desde mi rol de profe un poco, pero la verdad que me siento cómoda en eso, en decir, tenemos que educarnos y esa cuestión es fundamental y tenemos que educarnos, y por eso le agradezco también su aporte, porque esto finalmente sirve para educarnos. Yo en otros temas, esta parte es donde yo me manejo y puedo decir, es fundamental que podamos decirle a la población el trabajo que da la minera es en relación a lo que genera es insignificante. El valor a la vida tiene que ser mucho mayor a lo que realmente se le da a un valor económico que dura un tiempo limitado, ¿sí? No sé si respondí del todo tu pregunta, pero ahí hay varios principios que dentro de la Constitución Ecológica que se están tratando de poner, y uno de ellos es el principio de no regresión, donde justamente el valor intrínseco de un bien público no dependa, por ejemplo, de un gobierno, ¿sí? Que no sea cuestionable su valor en los gobiernos sucesivos, que además son de 4 años, ¿no es cierto? Y también justamente otro principio que es el precautorio, que habla de que, por ejemplo, que nos anticipemos sin que haya una evidencia científica así 100% comprobada a un eventual daño en un ecosistema, como por ejemplo lo es que baje un ducto con minerales que ha caído en el río de Colina en el 2016, y este año hubo un efecto, un fenómeno de espumas cuando hubo esta tormenta en enero. También se habla del territorio, por ejemplo. Nuestros territorios están constituidos de una manera político-administrativa, y lo que se quiere con la constitución ecológica es que los territorios estén reorganizados en función de las cuencas hidrográficas del agua, y que la misma gente de ese territorio tenga derecho a gestionar esa agua y saber qué empresas o qué no empresas pueden llegar ahí, una votación interna, o sea, una cuestión mucho más participativa, la verdad. Y darle, porque ahí además aparece el valor cultural del territorio, del pueblo, la identidad, por ahí. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en este mismo ámbito de medio ambiente me gustaría preguntarle a Sebastián, ¿cómo se puede equilibrar esta perspectiva o puede dialogar esta perspectiva de protección o de búsqueda de ayuda o de defender las garantías de los trabajadores con este mito del progreso que mencionaba delante Teresa Poblete, y esta necesidad de poder dialogar con una constitución que proteja el medio ambiente en la actualidad? Pero es bien interesante lo que dice Teresa. Yo aquí hago una diferencia que yo creo que es programática, que es importante, y también la vinculo con tu pregunta, que nosotros creemos que todos los recursos naturales y la administración de los derechos básicos tienen que ser expropiadas, deben ser nacionalizadas y gestionadas y administradas por los trabajadores y las comunidades. En ese marco, nosotros vemos, por ejemplo, que en la zona norte del país, no sé, en Antofagasta existe una crisis hídrica importantísima, y el 60% del agua de la región se la llevan las mineras. ¿Sí? O sea, hay un problema ahí de inequidad impuesta por el mercado que hace que las necesidades de las personas, de las poblaciones, de los trabajadores,
se sometan a un segundo plano y se centre todo en la producción y en este progreso, que es un progreso sin perspectiva, porque nos enfrentamos a una crisis climática que puede significar incluso la debacle de la sociedad a nivel mundial. O sea, lo vemos también con ejemplos tan lejanos quizás, pero tan importantes y tan decidores como que Estados Unidos, China y Europa son los principales opositores a que se bajen las emisiones de CO2 a nivel mundial, y son las primeras potencias que producen estos contaminantes. En ese marco, nosotros creemos que principalmente la única forma de vincular el progreso con la calidad de vida de la humanidad va a ser cuando los trabajadores y las comunidades decidan qué hacer. O sea, nosotros decimos que los trabajadores y las comunidades, por ejemplo, la minería, un ejemplo muy concreto para llegar ahí, es que decían qué extraer, cómo extraer y cuánto se extrae. Porque nos enfrentamos siempre a que hay una sobreproducción minera terrible. Por ejemplo, el año pasado se dio como una especie de nuevo superciclo de las materias primas que no se daba desde la primera década de este siglo, donde Antofagasta PSL, que es una empresa de Luxi, aumentó su valor de la empresa de 11.000 millones de dólares a 25.000 millones de dólares. O sea, una ganancia extrema donde esa producción no se ve reflejada en los bolsillos de todos los chilenos, de todos los trabajadores que viven en la zona, incluso de todo el territorio nacional. Por eso nosotros creemos que la única forma de vincular el progreso con el bienestar de la vida es que los mismos trabajadores y las mismas comunidades decidan, y ahí se logren, por ejemplo, planes de descontaminación, cuotas de extracción, o por ejemplo también en la zona de la Araucanía o más al sur, son 2 familias que manejan casi el 60% del negocio forestal. O sea, los Mati y los Angelini concentran casi todo el territorio en el sur que se dedica a la explotación forestal, y las comunas que están aledañas al territorio son las más pobres. Incluso la Araucanía son lo que tienen los índices de cesantía más alto, porque no hay una vinculación del negocio forestal con las comunidades indígenas o con las comunidades que vienen alrededor. Entonces, para nosotros es importante eso, que deje de estar de las manos de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios y de las transnacionales, o sea, transnacionales que vienen a explotar el tercer mundo, mientras ellos viven su vida de ensueño en Estados Unidos o en Europa, mientras a nosotros nos quitan la posibilidad de seguir viviendo en ambientes que están libres de contaminación. Eso por un lado, y llevándolo incluso más a lo local, nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, acá en Pudahuel, soy de Pudahuel, está el aeropuerto de Santiago, que contamina en polución ambiental grandes cantidades, y está en la zona, por ejemplo, de Noviciado, de Pudahuel y de Cerro Navia, que pertenece al distrito 9, pero estamos cerca, donde las enfermedades respiratorias en el invierno, incluso ahora en el contexto de pandemia, son las más altas en la zona metropolitana, solamente por la polución que genera el aeropuerto. Lo mismo que pasa en Tiltil, como decía acá la compañera, que no solamente son los relaves mineros que contaminan el sector, sino, por ejemplo, en la empresa Portland, que cría cerdos en el local, son los tres vertederos que existen en la zona que contaminan las napas subterráneas de agua. Entonces, nosotros quizás es todo el territorio del distrito 8 que es una zona de sacrificio, o sea, de Maipú con camino a Melipilla con toda la industria, en Cerrillo, la zona de sacrificio que significa estación central con los guetos verticales, Pudahuel y Quilicura con el problema del agua y de la contaminación ambiental producto de la polución. O sea, Santiago, si se quiere decir así, es una zona de sacrificio, y en mayor énfasis son las comunas que nosotros buscamos llegar con el distrito 8, porque son las zonas que principalmente se llevan la producción, la zona industrial de la ciudad. Entonces, para mí lo que es importante es quién decide y quién se hace parte de la producción, y para mí netamente tienen que ser los trabajadores, quitarle la empresa a los grandes capitalistas que solamente se encargan de enriquecer su bolsillo a costa de la miseria, el hambre
y la pobreza y la enfermedad incluso de todos nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Nos encontramos con Teresa Poblete y Sebastián Avilés, ambos candidatos para la Convención Constituyente desde el distrito número 8, y cedo mi palabra al estimado Pablo, quien va a presentar otras preguntas en relación al segundo eje temático que vamos a dialogar y debatir en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. El eje temático que vamos a abordar ahora tiene estrecha relación justamente con lo que estamos conversando, porque cuando hablamos de derechos humanos, que es el eje que nos toca ahora, ¿verdad?, también nos referimos a derechos medioambientales. Cuando hablamos de derechos humanos, pensamos también en el paupérrimo sistema de pensiones que tenemos, que son excelentes inversores, pero pésimos gestores de pensiones. Por lo cual, quizás deberíamos incluso cambiar nuestro nombre de sistema de pensiones a sistema de inversiones. Y que, por cierto, el actual sistema de pensiones que tenemos viola el artículo 22 y 25 de las Declaraciones de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, también pensamos en las víctimas de la violencia estatal, que si bien siempre han existido en el Estado, lamentablemente su número se incrementó considerablemente desde el 18 de octubre del 2019, lo cual violan a su vez también los artículos 3, 5 y 9 de la declaración antes mencionada, y en algunos casos también el artículo 19. Lamentamos tener que nombrar una larga lista de formas en que los derechos humanos son violados en Chile. El Estado de Chile firmó la Declaración de los Derechos Humanos el mismo año de su aparición, estamos hablando del año 1948. De igual forma, la Constitución ya estipula ciertos derechos humanos y derechos sociales. El problema que tenemos acá en Chile es que muchas veces no se cumplen esa aplicación de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Y muchos candidatos constituyentes, cuando hablan de derechos humanos en la Constitución, como por ejemplo cuando refieren al sistema de pensiones, lo que está haciendo es presentar más bien un programa de gobierno que no siempre responde a elementos que deberían ser integrados en la Constitución. Dicho lo anterior, la pregunta en concreto es: ¿de qué forma podemos fortalecer los derechos humanos en la Constitución y presionar a su correcta aplicación? O dicho de otra forma, en un país como Chile, donde los derechos humanos no siempre son respetados y donde muchas veces cuando hablamos de ciertas formas de respeto a los derechos humanos, lo que está hablando en realidad es un programa de gobierno, ¿cómo en su posición de constituyentes pueden proponer un fortalecimiento de los derechos humanos y que realmente sea aplicado en el caso chileno? Vamos primero con Sebastián Avilés. Bueno, está interesante la pregunta. Yo lo había pensado cuando me dijeron el tema, que era más como relacionado a las violaciones de derechos humanos, pero igual se hace un nexo, porque hay que entender igual que la Constitución. Nosotros cuando hablamos de la Constitución hablamos como de la Carta Magna que rige todas las relaciones dentro de un Estado, pero esas relaciones que se rigen dentro del Estado están sustentadas en un papel. La Constitución es un papel, si tú la veías así, no es más que eso, o sea, es un número indeterminado de artículos que expresan ciertas condiciones de convivencia dentro del margen democrático de cualquier sociedad, y eso es parte de cómo nosotros pensamos que el imaginario del Estado nos va a proteger solamente, o sea, que está dentro de nuestro imaginario, que el Estado nos va a proteger solamente porque un papel lo dice. Yo creo que también eso es un problema, porque ahí cabemos a la pregunta de ¿a quién representa el Estado? Si representa a los ciudadanos, a los trabajadores, o representa los intereses de un grupo determinado de personas. O sea, para mí, si bien la Constitución consigna varios derechos esenciales, incluso pensando en el medio ambiente, cuando en la pregunta anterior consagra el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, creo que no me acuerdo, no sé muy bien cuál es como la cita en específico, pero lo consagra, pero eso no hace que la ley se cumpla o que las leyes de alguna manera sean legisladas en función de ese derecho, de que se cumpla ese derecho. Por eso nosotros, desde la lista de trabajadoras y trabajadores revolucionarios, creemos que la única forma de poder lograr que se respeten los derechos humanos de todos y todas dentro del territorio nacional, llámese nacional, o sea, chileno, migrante, diversidad sexual, nuestros propios luchadores, incluso que hoy están presos o que fueron violentados por el Estado,
es la movilización. Yo creo que la única forma es enfrentarse al Estado y a la represión que tiene el Estado es por una clase trabajadora potente, armada, que de alguna manera se haga respetar ante las violaciones de derechos humanos, que luche contra la represión policial, que luche contra la represión de los grandes empresarios, pero también que si es una constitución que va a ser emanada, que nosotros creemos que debe ser emanada de la clase trabajadora, del seno de la organización de los trabajadores y las comunidades, no de los empresarios, como de alguna manera se perspectiva esta convención, creemos que tienen que ser los trabajadores quienes defiendan ese proyecto de sociedad distinta. En ese marco, yo quiero de alguna manera denunciar, se va ¿cómo se llama? A publicar, yo creo que, o sea, hoy día se publicó la respuesta que dio el Consejo de Defensa del Estado a la demanda que interpusieron las víctimas de violencia ocular. Y hay una cosa muy clara que yo creo que lo grafica muy bien, es que la víctima de violencia ocular recurrieron a un organismo estatal para denunciar a una organización estatal también, que son los PACO, para denunciar violaciones de los derechos humanos en contexto de manifestaciones durante la revuelta, y lamentablemente, yo creo que era casi obvio, el Consejo Nacional, o sea, el Consejo de Defensa Nacional negó la demanda, incluso defendió el actuar de los PACO, diciendo que actuaron ajustado a derecho y que solamente se cometieron algunas faltas y errores de procedimiento, y esos deberían ser sancionados, pero se tomaron como casos aislados. Bueno, Chile está lleno de casos aislados durante esta falsa democracia, y eso hace y demuestra que el Estado, si bien se pueden consagrar los derechos esenciales y humanos de todos nosotros, no va a ser un garante que esté en la Constitución, sino la única forma de que nosotros podamos garantizar que se cumplan esos derechos es a través de una clase trabajadora organizada y movilizada, que los estudiantes se movilizan, que la juventud, que las mujeres, incluso. Hoy también una cosa que viola los derechos humanos de todas las mujeres del país es que se le exija receta médica para comprar anticonceptivos, sabiendo que el acceso a la salud en el contexto de pandemia, pero a nivel general, es sumamente escaso. Pues imagínate, las mujeres más pobres no van a tener acceso a su método anticonceptivo solamente por no tener acceso a la salud pública o privada, ¿cachai? O sea, hay un problema ahí gigante. O sea, eso no sé si se responde muy bien la pregunta, pero yo creo que la única forma no es integrando dentro de la Constitución un mecanismo, porque es imposible integrar un mecanismo dentro de la Constitución, porque la Constitución no se trata de integrar, para eso están las leyes, sino la única forma de defender lo que va a estar escrito en la Constitución va a ser a través de qué tanto nosotros somos capaces como trabajadores, como jóvenes, como mujeres, de poder enfrentarnos a la represión, de poder luchar por una sociedad distinta incluso. O sea, porque hoy nos enfrentamos a una policía que está sumamente delegitimada, pero que el poder político imperante hoy, estos partidos de los 30 años, no la quieren deshacer. Una institución que se cimienta incluso desde la dictadura en violaciones de derechos humanos. No sé, estamos a pocos días de un aniversario del asesinato de los hermanos Vergara, de los asesinatos de los profesores de Collao acá en Quilicura, y eso demuestra que hay un correlato de esta institución, que es una institución que está dedicado a reprimir y asesinar a quienes luchan y a quienes se movilizan por una sociedad distinta, y no es a cumplir ese rol de protección que está consignado en sus funciones, porque los vemos incluso hoy durante la pandemia, cuando estamos en cuarentena o en toque de queda, que en verdad es terreno de nadie, porque la policía y los militares no están dispuestos a proteger nuestra seguridad, y los casos de violencia han aumentado, ¿cachai? Porque no hay regulación en ese espacio de tiempo donde de alguna manera la regulación la tenían que generar los pacos y los milicos, ¿cachai? O sea, cuando nosotros no frecuentamos cierto espacio horario, no sé, cuando nosotros, no sé, hace un año, 2 años atrás, podíamos salir hasta las 2, 3 de la mañana y frecuentábamos quizás nuestras poblaciones hasta las 12 de la noche, estaban los niños jugando en la calle y bla, bla.
se limitaba incluso el uso de la violencia o se trasladaba a otra zona horaria, pero ahora empezamos con las balaceras a las 9 de la noche incluso, ¿cachai? Y entendiendo que los pacos deberían protegernos en ese espacio de tiempo, pero no lo protegen, es terreno de nadie. Entonces, ¿cuál es la función que tienen estos tipos dentro de la sociedad? ¿Cachai? Entonces, yo creo que la única forma, como lo decía para terminar, es eso, organizándonos, exigiendo justicia, verdad, juicio castigo incluso para los responsables de la violación de derechos humanos, como es Piñera, Blumen, Chadwick, que son candidatos incluso a la convención, con la cara, con la desfachatez que tienen, y son los principales responsables de la violación de derechos humanos durante la revuelta y durante los últimos 30 años. Eso. Sebastián, por lo que puedo entender de tu respuesta, finalmente donde se ejerce la legitimidad del poder popular, ¿verdad?, es más bien en la organización social. Es decir, no necesariamente en la instalación de una institucionalidad, o si es que llegas a ser una institucionalidad, es una institucionalidad entonces paralela al Estado. Ya, sí. Sí y no. Mira, sí, entiendo para la pregunta. Mira, en primer lugar, yo creo que inicialmente la única forma de poder defendernos de un Estado agresor como el que existe hoy es la movilización y la lucha, porque entendemos que la justicia ha hecho caso omiso, mantiene presos políticos, se niega incluso, por ejemplo, a la demanda que establecieron los compañeros que fueron víctimas de mutilaciones oculares. Entonces, la única forma de nosotros defendernos es defendernos nosotros mismos. Y por otro lado, yo creo en una sociedad incluso sin Estado. O sea, si lo llevamos más allá, yo soy del Partido Trabajador Revolucionario, nosotros reivindicamos el socialismo, y en ese marco creemos que lo central para una sociedad, o la base de una sociedad, tiene que ser el núcleo más importante, y el núcleo más importante siempre va a ser la comunidad, y en este caso los trabajadores. Entonces, para poder levantar y esgrimir un mecanismo de defensa o de autodefensa ante las violaciones de derechos humanos en cualquier ámbito, tiene que ser con el rol que tienen que jugar los trabajadores y su organismo. O sea, por ejemplo, qué distinto sería enfrentarnos a la pandemia con una CUT sin esa burocracia sindical que representa a la Bárbara Figueroa, y con una CUT que representa a los trabajadores, que llaman a huelga general para enfrentar los despidos, para enfrentar la ley de suspensión laboral, ¿cachai? O sea, en ese marco yo creo que es importante el rol que juega los organismos que tenemos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, etcétera, para enfrentarnos a la violación de derechos humanos y a las violaciones de derechos humanos que entrega el Estado, pero también los empresarios, la policía, los militares, etc. Para finalizar con tu respuesta, Sebastián, habías de hecho nombrado en algún momento una organización armada en la respuesta anterior. ¿Es también legítima la vía armada para defender esos derechos? La autodefensa, dije, ¿o no? A eso te refieres, ¿no? De hecho, anoté literalmente armada, que fue lo que habías mencionado. No sé si lo decías por un sentido literal o metafórico, no lo desconozco. Por eso te pregunto. Ah, ya, sí. Sí, yo creo que la autodefensa es importante. O sea, cuando hay violencia política de parte del Estado, y yo no sé si decir la lucha armada como tal, pero sí la autodefensa, yo creo que tenemos que tener el derecho a autodefendernos, y eso tiene que ser, por ejemplo, hoy, cuando en las protestas populares, incluso acá en Pudahuel Sur, hubieron ataques a las poblaciones de parte de Carabineros. La única defensa que nosotros teníamos era, no sé, cerrar los portones, o incluso los cabros que se enfrentan a la violencia policial tienen la piedra, o sea, y por la piedra están siendo criminalizados. Entonces, para mí el derecho a autodefensa es importante, y eso escala incluso a momentos distintos en la sociedad. Hoy estamos en un momento donde la protesta popular se ha visto criminalizada y atacada brutalmente por los aparatos represivos del Estado. Yo creo que la autodefensa, la primera línea, como se le llama incluso, es fundamental, y hay que legitimarla, porque es la única forma que nosotros tenemos para poder movilizarnos y estar en las calles. Muchas gracias, Sebastián. Teresa Poblete, ¿de qué forma podemos fortalecer los derechos humanos en la Constitución y presionar a su correcta aplicación? Bueno, Paulo, yo considero que dentro de lo que es urgente para poder
dignificar, ¿no es cierto?, a nuestro pueblo, a cada uno de los integrantes de este pueblo que además vive en un entorno en un ecosistema. Primero es reconocer y garantizar, cosa que no está hecha en la actual Constitución, justamente los derechos del niño, de la niña, de los adolescentes, de las mujeres, de los adultos mayores, de los pueblos originarios, de las disidencias sexuales, y también dentro de ello, por supuesto, dentro de nosotros en general, la especie o los seres humanos y los recursos naturales. Creo que no, que es imprescindible que el Estado realmente garantice este derecho en el cual hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto?, lo ha venido como trabajando desde los familiares de los detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar, y todo lo, como mencionaba el compañero Sebastián, ¿verdad?, en relación a las personas que han sufrido mutilaciones, han sido torturados durante este proceso de la revuelta, ¿verdad?, en el cual evidentemente no va a existir, como se pide muchas veces en este tiempo, paz, ¿verdad? Pero la verdad que sin duda que la paz no va a existir si no hay una justicia. Por lo tanto, como decía en otro momento, la posibilidad de generar una nueva constitución es tan importante su redacción para poder justamente, como mencionaba, contar con esta garantía del Estado en el cual, si no se cumple, digamos, tener la posibilidad de ir, y que justamente debe estar asociado a estos derechos humanos, a los derechos humanos como a la Declaración Universal de Derechos Humanos Internacional, ¿verdad? Ajustarse a esta mirada mundial de los derechos que nos competen como personas. Eso Muchas no gracias, recuerdo muy bien. Muchas gracias, Teresa. De todas formas, Sebastián tiene un punto, ¿verdad? El punto del hecho de que si esperamos, obviamente, que la institucionalidad de repente pueda aplicar estos derechos, podríamos vernos en el aprieto de que efectivamente, existiendo los derechos y firmando los decretos, ¿verdad?, no se cumplen. Entonces, no sé si tú, Teresa, estás de acuerdo con Sebastián en el sentido de que también se requiere una autodefensa por parte de la sociedad para poder aplicar efectivamente los derechos prometidos. No, no estoy de acuerdo. Yo también tengo a lo mejor la sensación de Sebastián de lo que pasa, como cuando él mencionaba este tema, él mencionó literal el tema del medio ambiente y de cómo esta actual constitución dice que tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿verdad? Por eso hablaba también de la importancia en el sentido de la redacción en la constitución, por eso la importancia de la escritura propiamente tal, y la importancia para mí con la vinculación ciudadana, porque por ejemplo, en ese caso específico que él menciona, eh, el vivir en un lugar sin contaminación para Chile es una ley que te dice que permite no sé cuánto concentración de un químico, por ejemplo, ¿no es cierto?, para decirlo en palabras sencillas. Entonces se acepta que no está contaminando aunque hayan 100, no sé, partes por millón de un químico en un ecosistema X. Esa ley está diciendo que el lugar no está contaminado, lo que no significa necesariamente que ese lugar sí esté contaminado. ¿Sí? No sé si me explico, ¿no? A lo mejor no hay una contaminación rápida, directa, o no se va a morir ningún pez ni ninguna persona, pero no significa que no hay contaminación. Hoy día, justamente en la Constitución Ecológica se habla de ecosistemas, no de ecosistemas o no contaminación como en la actual Constitución, sino que de ecosistemas que estén en equilibrio. Y ese equilibrio habla mucho más de que evidentemente hay un impacto que se va a hacer evidente en un minuto. ¿Te fijas? Entonces yo creo que no, yo no me atrevería a decir a una autodefensa porque siento que es muy peligroso. No creo que sería una apuesta, si lo entendía así como Sebastián lo mencionó, una apuesta para poder nosotros defendernos, porque si no nos vamos a ¿cómo se dice? Militarizar. Militarizar. Eso, gracias, muy bien, en términos cívicos. Entonces no buscaría esa forma. Creo que hay que generar estas
estas estructuras desde el mismo pueblo, desde los trabajadores, como menciona a lo mejor Sebastián, y que tú también en un rato mencionaste, que sea más desde la organización, probablemente, que la sociedad, la parte territorial, las juntas vecinales, etcétera, tengan algún sentido de participación, probablemente en, por ejemplo, porque para eso hay que finalizar con el tema de la corrupción, por ejemplo. Para mí está absolutamente ligado, ¿no es cierto?, a erradicar todas las formas de discriminación, de corrupción, y que eso permita entonces una participación ciudadana que esté atenta a lo que sucede y que también tiene que ver con hacernos cargo un poco, ¿no es cierto?, de nuestro territorio, pero de una manera mucho más tratando de buscar en realidad la paz que necesitamos como personas y como planeta para no llegar a una sociedad que se vaya a desbordar. Sebastián, vi que, muchas gracias Teresa, Sebastián, vi que estaba levantando la mano. Por función del tiempo, lo que tengas que decir, y legítimamente, porque estás siendo obviamente interpelado tanto por, por quien entrevista como también por Teresa, si puedes resumir lo que vas a decir en 3 minutos. Sí, en menos que 3 minutos. Yo creo que también hay de alguna manera hay una ridiculización a veces cuando hablamos de autodefensa, porque claro, autodefensa existe cuando legítimamente, por ejemplo, el pueblo mapuche se defiende del Estado chileno que militariza y persigue y reprime a las comunidades que están en lucha. Claro, eso es autodefensa, pero la autodefensa también tiene que ver de cómo los organismos de los trabajadores, los organismos sociales, son la contraparte de este Estado que está controlado por los empresarios y son capaces de superarlo en ciertas ocasiones o superarlo en su totalidad para poder enfrentar esta injusticia que entrega el modelo. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que la salud pública está desfinanciada mientras el cobre está por los cielos en el último año, no tenemos un organismo de trabajadores de la salud o un organismo sindical importante que diga, nosotros nos paramos frente al Estado y decimos, no sé, financiamiento inmediato a todos los hospitales públicos, expropiación de los hospitales privados y que todos se pongan en función de la pandemia, por ejemplo. No tenemos un organismo que nos defienda como clase trabajadora. Entonces, yo creo que sí está bien eso, de que la autodefensa también en su aspecto, yo creo que central, tiene que ver cómo nos defendemos del ataque directo o quizás violento del Estado, pero también es como nosotros también nos defendemos como clase y generamos nuestro propio organismo que nos empujen a tomarnos hasta el final el poder de la sociedad. O sea, si somos la mayor cantidad de personas que trabajamos, somos el 99,9% de la sociedad mundial quienes trabajamos y dependemos de un sueldo, somos los que hacemos mover el mundo, somos los que tenemos que mandar en este mundo, en Chile también. Entonces, eso me va. Muchas gracias, Sebastián. Al menos que Teresa tenga algo que agregar a eso último, pasaríamos al siguiente ítem. No sé si Teresa quiere agregar algo en 1 o 2 minutos. Y solamente agregar que estoy de acuerdo con lo que escucho ahora, o sea, de lo que menciona Sebastián, estoy de acuerdo con en relación a tener desde los trabajadores, como él mencionaba, por supuesto, una autodefensa que no es una defensa armada, sino que tener organización, ¿no es cierto?, para justamente poder, porque estoy absolutamente de acuerdo en decir somos la fuerza trabajadora, las que generamos la riqueza y son nuestros recursos naturales, y por lo tanto eso debiese ser compartido con nosotros y no ser unos esclavos de este sistema. Muchas gracias, Teresa. Estamos con Teresa Poblete, Sebastián Avilés, candidatos del Distrito 8. Le doy la palabra a Felipe. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sebastián y Teresa. Vamos avanzando en una próxima sección de nuestro debate que hemos denominado como ping-pong constituyente. Instrucciones rápidas. Nosotros, como moderadores, vamos a decir 8 conceptos muy acotados que ustedes, cada uno de los candidatos, tendrán que responder con el concepto, la respuesta más rápida que sea posible. Así que en esta oportunidad, yo, Felipe, voy a darle unos conceptos a Teresa, voy a decirle unos conceptos, y posteriormente Paulo va a tomar 1 o 2 de los conceptos que responda Teresa para poder ser abordados con mayor profundidad en una próxima sección.
Cuando ustedes me digan, nomás, Teresa, para que Vamos a ver, podamos, hecho esto, vamos a ver, ¿ya? Teresa, los conceptos. Pueblo indígena, Libertad, educación, necesidad básica, propiedad privada, limitar, delincuencia, educación, tribunal constitucional, desaparecer, agua, bien público, estado subsidiario, error, cambio climático. necesidad de difundir y educar. Muchas gracias, estimada Teresa. Doy la palabra a Pablo para que pueda profundizar en algún concepto que considere importante abordar. Teresa, cuando Felipe preguntó por delincuencia o nombró el concepto de delincuencia, dijo educación. ¿De qué forma cree usted que la educación puede venir a solucionar el problema de la delincuencia acá en Chile? La verdad, Paulo, que siento que la educación es la diferencia o una de las grandes diferencias que nos diferencia, valga la redundancia, del reino, del resto del reino, ¿sí? Del cual pertenecemos, insisto, en este mundo de la biodiversidad. Eh, Creo que está asociado sin duda con la desigualdad y con la desigualdad social, ¿no es cierto? Eh, Esta lamentable situación que viven muchas familias, desde el rol de la familia o desde la constitución familiar hasta la posibilidad de educar, sobre todo las personas, por ejemplo, que viven en lugares que nosotros lo sabemos y que muchas veces los asociamos como a mérito o a esfuerzos súper valorados, que es la gente que vive a kilómetros de un lugar, no sé, en el sur de nuestro país, en el norte, en la cordillera. Siento que la educación es el eje fundamental en todos los aspectos porque el conocer te permite desarrollar tu conciencia a otro nivel, ¿no es cierto? Que pasa mucho más allá en un rato cuando nos decían que nos educáramos para tener una educación, o sea, un mejor vivir. Y este mejor vivir muchas veces está asociado a la cuestión económica, básicamente, a tener una casa, tener un auto, poder viajar. La verdad que sin duda uno cuando ya es adulto te das cuenta que no es el dinero necesariamente lo que te hace más feliz. Entonces, siento que cómo hacerlo hoy día en la práctica con esta situación a lo mejor de violencia que tenemos, claro, una tremenda labor mucho más grande probablemente, pero sin duda las cárceles hoy día de nuestro país no son centros. Yo vivo en Colina, como decía, y en Colina hay un cartel que dice Centro de Rehabilitación de Colina. Eso no existe, ¿verdad? No está la propuesta de generar con la gente, a pesar que hay escuelas dentro de ella y muy cercanamente a mí, sé que las escuelas son gran parte de un inventario, un imaginario colectivo, que se gastan bastantes lucas, pero que no existe una rehabilitación propiamente tal. Eh, Creo que apostaría a una educación desde muy pequeño hasta las personas hoy día más grandes, tratar realmente de los que ya han pasado por ese proceso de rehabilitarlo, pero que esto sea lo más real posible para que puedan de alguna manera volver a sentirse propiamente, hasta valorados probablemente, o trabajadores de tantas cosas que requerimos en este país. Muchas gracias, Teresa. Iremos entonces ahora con los conceptos de Sebastián. Así que usted me dice, Sebastián, cuando esté listo, le damos con el ping pong. Oye, tiene que ser una palabra, ¿no? Claro. Así de corto. Concepto versus concepto, ya. Y cualquier cosa, digamos, Felipe va a tomar uno o dos, en función del tiempo yo creo que va a ser uno, pero para que se pueda profundizar. Entonces usted me dice y le damos. Ya, acá. Vamos. Ya. Entonces vamos con el primer concepto, presidencialismo. Limitar. Congreso. Unicameral. Democracia. Directa y obrera. Educación. Gratuita, laica y no sexista. Pueblos indígenas. Autodeterminación. Carabineros. Abolir. Libertad de expresión. Garantizada. Dictadura del proletariado.
ejemplo de sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Cedo la palabra a Felipe. Aquí estoy con problemas, no sé por dónde empezar Sí, y por cuál tiraron un elegir. contexto muy, Me muy voy a quedar conflictivo. me voy a quedar con pueblos indígenas y autodeterminación. ¿Cómo otorgarle autodeterminación? Y voy a ser bien particular. En el caso del pueblo mapuche, considerando que la mayor parte del pueblo mapuche vive en la zona céntrica del país, particularmente en la ciudad de Santiago, y la mayoría de las personas que viven en la región de la Araucanía son colonos chilenos mestizos. ¿Cómo poder otorgarle autodeterminación a esa lógica en la cual ese Gualmapu histórico ya no es habitado en su gran mayoría por pueblo mapuche? Sí, yo creo que más allá de una distribución demográfica de la población indígena, porque entendemos que el avance de la sociedad, incluso de cómo ha avanzado, como la lógica de la producción ha llevado a que muchos habitante pobre, campesino pobre, haya tenido que emigrar durante este periodo como de los últimos 100 años a las ciudades, concentrándose en las ciudades y dejando incluso de vivir su cultura de manera cotidiana porque tienen que trabajar y recibir un sustento. Todo eso marcado por incluso por el histórico, la histórica persecución y criminalización del pueblo mapuche, es que no solamente tiene que ver con una forma de retribución de tierra, que yo creo que es principal y primordial que se le entregue, sino también es que toda persona que tenga o que se sienta o que tenga alguna vinculación o que se diga indígena o mapuche en este caso, pertenece a ese pueblo, y ese pueblo tiene rasgos distintivos que son totalmente distintos a la cultura occidental y tienen una forma de educación, una lengua propia que tiene que ser rescatada, no sé, una forma de organización territorial, no sé, zonal incluso, que tiene que ser reivindicada. O sea, por algo nosotros hoy tenemos votación de escaños reservados, o sea, para el pueblo mapuche, o sea, si no nos entendería esa lógica también, o sea, ¿por qué los mapuches de la ciudad van a votar representantes de que, no sé, que no están dentro de su territorio, y las principales reivindicaciones del pueblo mapuche tienen que ver con la reivindicación territorial, de respeto a su cultura, a su autodeterminación? Entonces yo creo eso, no sé, me confundí un poco, pero tiene que ver no solamente con el aspecto demográfico, como decía en un principio, que no tiene que ver que, no sé, vamos a echar no sé, a todos los mapuches en una zona determinada del espacio y no va a haber mapuches como fuera de ese territorio, sino tiene que ver de cómo el pueblo mapuche en general reivindica su tradición, su cultura, y son ellos los que toman decisiones a través del pueblo, o sea, la explotación de la tierra, el resguardo de la semilla, su como visión, ¿cachai? Que sean respetadas dentro del Estado chileno. Y si quieren estar también dentro del Estado chileno, que también es una discusión, porque nosotros hablamos a través del pueblo mapuche diciendo, no sé, plurinacionalidad, cuando quizás hay un territorio ancestral que se vincula, no sé, Argentina y Chile, y quizás ellos quieren, no sé, tener su propia nación indígena y están en todo su derecho. Muchas gracias, Sebastián. Vamos avanzando a la otra sección de nuestra entrevista, la última sección de nuestra entrevista. En este caso, le dimos la oportunidad a los candidatos a la convención a que pudieran plantear una pregunta al otro candidato. En este caso, le voy a dar la oportunidad a Sebastián para que pueda plantearle la pregunta a Teresa, y después, posteriormente, Teresa pueda responder esta pregunta y, posteriormente, generar una pregunta dirigida a Sebastián. Sebastián, por favor, te cedo la palabra. Sí, Teresa. Sí. Sí, me quedo dando vuelta, o sea, había preparado una pregunta, pero me quedo dando vuelta mucho lo de los recursos naturales. Una de las principales demandas desde octubre, incluso desde la dictadura, fue que los recursos naturales volvieran al Estado chileno. Y usted dijo, creo que la pregunta sobre medio ambiente, que de alguna manera que las comunidades, no me acuerdo muy bien, pero que las comunidades deberían decidir qué empresa llega a
a explotar el recurso, no considerando la demanda histórica de la nacionalización de los recursos naturales. O sea, yo creo que es primordial cuando pensamos un nuevo modelo de desarrollo, incluso cuando pensamos financiar los recursos básicos, es tener toda esa ganancia que serían hoy los grandes empresarios, tenerla para el servicio de las comunidades, de los trabajadores, de las necesidades básicas que tenemos todos nosotros. Entonces, mi pregunta va dirigida a que si usted está realmente de acuerdo con seguir entregándole los recursos naturales a las grandes empresas y a las transnacionales, o cree que la explotación de los recursos naturales tienen que estar en manos del Estado y a su vez en manos de los trabajadores para que ellos decidan qué, cómo y cuánto producir. Sebastián, la verdad que sí, es que estaba hablando de otra cosa en el momento, por eso no lo mencioné, pero sin duda, claro, es que igual hay que diferenciar también un tema entre la nacionalización y la desprivatización, ¿no es cierto? Por un lado, o sea, una cosa es nacionalizar, la otra es desprivatizarlo posteriormente, que absolutamente de acuerdo. Y lo que mencionaba en relación al territorio que tú decías es esta autonomía de gobernanza territorial que tiene que ver más bien con que ya cuando estamos insertos en este territorio, de ahí va mi respuesta en ese momento, esta propia comunidad, digamos, pueda ser gestora de su cuenca hidrográfica. De eso estaba hablando un poco y lo estaba relacionando, y también de justamente poder decidir, por ejemplo, mencionaba qué tipo de empresa, si queremos una empresa, si no queremos esta empresa, porque evidentemente el extractivismo, ojalá que todos quisiéramos que se fuese, ¿no es cierto? Por eso también hablé un rato en limitar la propiedad privada, el limitar, porque eso al limitar genera que no haya un daño irreversible a los ecosistemas y por lo tanto el impacto socioambiental no repercute en lo que yo descifro sin duda que tiene que ver con la dignidad finalmente de las personas y el daño que generamos a todas las otras especies. Estamos en una era del antropocentrismo donde somos nosotros los gestores de estos daños. Entonces, la autonomía territorial para que las mismas comunidades puedan, digamos, situarse en esa situación y justamente, como te digo, limitar. Ahora, por ejemplo, claro, como distrito, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que dentro de este distrito que tenemos tantas dificultades de impactos ambientales como tú bien las mencionabas antes, hay varias de ellas que están justamente, solamente como tú decías, en Tiltil, que es un pueblo tan chico, 19.000 habitantes, pero están todas ahí. Entonces, esta distribución social de los impactos ambientales también tiene que ser una cuestión a revisar. Evidentemente esto no existe en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, ¿no es cierto? Entonces también es una segregación social no menor. Eso. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Sebastián. Teresa, te damos la oportunidad para que puedas plantearle una pregunta a Sebastián para que él pueda abordarla en un espacio final ya de nuestro debate. Ya, yo la verdad es que también tenía algo más o menos planificado, pero voy a hacer algunas modificaciones en relación a algo que me parece súper relevante también, que tiene que ver con el TPP-11, justamente, ¿no es cierto? Con estos acuerdos transnacionales que se está poniendo en boga nuevamente a partir de la ley, ¿no es cierto?, 21.200, que limita justamente a esta nueva constitución a que la podamos, o sea, que se apruebe, quieren, ¿no es cierto?, antes, para que porque esta ley limita, digamos, a que haya que respetar estos acuerdos vigentes a la fecha, digamos. Entonces, Sebastián, quiero más que preguntarte, tal vez comentarlo, porque la verdad que no quiero así como, ¿qué te parece a ti esta justamente no vinculación con la ciudadanía, esta falta de comunicación de parte del Estado, de cómo se gesta este tratado? Y lo que significaría finalmente para nosotros como país. No te estoy preguntando realmente que nos dé, ¿no es cierto?, las causas, sino que te parece más bien esta desvinculación con la no participación ciudadana. Es un tratado que se hace a puerta cerrada, ¿verdad? Eso. Sí, yo creo que es fundamental lo que dice la compañera en función de que hay una desvinculación, que yo creo que todo es un diagnóstico, yo creo que ya compartido incluso si no por muchos, por todos, o si no por todos, por muchos,
que durante estos últimos 30 años ha habido una total desconexión de lo que hacen los políticos en el Congreso y lo que piensan las comunidades, la sociedad en general. O sea, lo vemos incluso porque estos mismos congresistas, no sé, como la Jacqueline Van Rieselberghe, no sé cómo se pronuncia muy bien, por ejemplo, la expresidenta de la UDI fue financiada por las pesqueras para aprobar la ley de pesca, mientras que los pescadores artesanales se oponían férreamente a esta ley porque le quitaba la capacidad de explotación del recurso en su caleta. O sea, para mí es totalmente reprochable esta situación, y nosotros creemos, como ya como para pensarlo más programáticamente, que cuando nosotros decimos, y les cuento ahí, como cuando decimos Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que sea soberana por encima de todos los poderes del Estado, es justamente porque las ataduras que trae consigo la Convención Constitucional y el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución firmada el 15 de noviembre, trae estas trampas para generar esta ilusión de cambiar todo sin cambiar nada. Al final, si nosotros respetamos los acuerdos internacionales en la nueva Constitución, vamos a mantener la misma lógica de explotación, de extractivismo, los mismos áreas de la dictadura se van a mantener. Por eso nosotros creemos y somos majaderos en decir que las primeras medidas de la Convención Constitucional deben ser 4, que es que todo convencional gane como un trabajador. O sea, no puede haber una desconexión en esa materia, porque lo que trabajan deben legislar, y entonces no puede haber una distinción de que los convencionales ganen como ricos mientras nosotros seguimos con sueldos de hambre. Lo segundo es la revocabilidad de los cargos. Es que si un convencional, por ejemplo, vota en contra de lo que la mayoría de su distrito, la mayoría de la población cree, que la población y el distrito o el mecanismo que sea regulado ahí tenga la potestad de sacarlo y poner otro convencional que realmente represente los intereses de la población y la clase trabajadora. 3, que sea por encima de todos los poderes del Estado, entonces que no reconozca la ley 20... Perdón, siempre se me olvida el número de la ley. 21.200. 21.200, y que en ese marco desconozca los tratados internacionales si son necesarios desconocerlos. Y por último, que permita la participación total, que sea con organismos de democracia directa, que la revocabilidad tenga relación con eso, pero también que participen los jóvenes que saltaron los torniquetes, que son menores de 14 años, que tengan capacidad de voto y también de ser electos en una asamblea constituyente libre y soberana. O sea, yo creo que la única forma de romper con esa desconexión total es otorgándole el poder a los votantes, a la ciudadanía, a los trabajadores, de poder decidir e inferir en la constitución que ellos quieren. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Teresa. Bueno, para ir cerrando ya este debate, bueno, estamos con Teresa Poblete, candidata independiente por la lista de Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo, y también con Sebastián Avilés, candidato militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Están postulando el distrito número 8, distrito que lo conforman comunas como Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Maipú y Pudahuel, aquí en la región metropolitana. Agradecemos a cada una de las personas que han participado de este debate, y para ir cerrando esta oportunidad, en 3 o 4 minutos, por favor, le damos a cada uno la oportunidad de poder dirigirse a futuras elecciones, que todavía no sabemos hasta el momento si se van a llevar a cabo la próxima semana o no manejamos esa información todavía, pero vamos a darle la oportunidad ahora a Sebastián y posteriormente a Teresa, que en breves minutos puedan dirigirse a los habitantes del distrito número 8. Sebastián. Sí, más allá de invitarlo a votar la próxima semana o en la quincena de mayo, y ya estamos como a 3 días de que se acabe la campaña legal, sería una locura con toda esta
indecisión y este juego de roles que tiene el gobierno con el Parlamento, que al final solamente van en medio de la seguridad de todos nosotros, porque ocupan como moneda de cambio la seguridad económica de todos nosotros para poder legislar y hacer su lucha política a gran escala. Nosotros creemos que es principalmente necesario en este contexto, en contexto de pandemia, en contexto de esta crisis político-social que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, es organizarnos. Yo creo que hay que fortalecer los organismos de los trabajadores, los sindicatos, los organismos de los pobladores, las asambleas territoriales, la junta de vecinos, los colectivos, fortalecer la organización de las mujeres, de la diversidad sexual, porque la única forma que para poder enfrentarlo y defendernos de los ataques que tiene hoy el gobierno asesino de Piñera, este gobierno que solamente ha traído miseria durante la pandemia, que nos ha hecho mantenernos con nuestros propios ahorros, teniendo que acudir al 10% de los fondos de pensiones, teniendo que acudir a nuestro seguro de cesantía producto de la suspensión laboral. La única forma de poder enfrentarlo es a través de una organización fuerte, decidida a lograr los objetivos que nosotros tenemos, y es por eso la votación solamente es un trámite dentro del marco y el proceso que estamos viviendo hoy. Para cambiar esta constitución no solamente sirve que me vote a mí, por ejemplo, que me vote a mí no va a solucionar nada si no hay un correlato de movilización y lucha en las calles que permita que todos podamos participar en este nuevo proceso que se está abriendo, que si bien es uno de los procesos más democráticos que ha vivido la sociedad chilena, yo creo que en su historia, también es uno de los procesos más tramposos porque está amarrado por las leyes que votaron los mismos políticos de siempre. Entonces, eso lo llamo a votar, pero no solamente a votar, sino a organizarse, a informarse. Nosotros tenemos un diario que se llama laizquierdadiario.cl, que es nuestro principal organismo de difusión, donde pueden encontrar nuestro programa, que no solamente mío, sino de los 54 candidatos que llevamos a nivel nacional como Partido de Trabajadores Revolucionarios. Y eso, que la crisis no la paguen los trabajadores, que la crisis la paguen los capitalistas, a dando vuelta a todo. Muchas gracias, Sebastián. Le cedo la palabra a Teresa para que pueda en breves minutos poder dirigirse a los habitantes del distrito número 8. Bueno, voy a terminar como comenzaba, hablando de esta crisis climática en la cual vivimos, que nos afecta a todos y a todas los seres vivos de este planeta. La necesidad de también llamarlos a informarse, a participar en sus territorios, a no volver a dormirnos, que justamente y afortunadamente desde el estallido social esta constitución o esta nueva constitución se está gestando gracias a ello, a esas demandas que la sociedad civil ha exigido. Entonces tomarle partido a este 80% de aprueba que tuvimos y entonces votar por personas que no hayan estado necesariamente ya hace mucho tiempo en la política en nuestro país, que no han sido justamente realmente representativas. Decirles que la política nunca ha estado lejana a la naturaleza y que eso significa de alguna forma que los pueblos en general tenemos menos dignidad. La única forma de mejorar nuestro estilo de vida o pasar por este planeta es justamente desde una dignidad mejor, y eso para ello necesitamos tener primero el agua, que es un recurso vital, y todo un ambiente que nos permita estar en equilibrio. Por lo tanto, Chile necesita diversificar su matriz energética, por ejemplo. Este tipo de argumentos que menciono tiene que ver básicamente con que la migración de los pueblos está muchas veces asociado, por ejemplo, evidentemente a la necesidad de este recurso hídrico, por ejemplo, dentro de otras. Evidentemente también ahí se sujetan todos los otros derechos, porque si no están respetando el derecho básico que tiene que ver con respirar un aire limpio y el agua para nuestro cuerpo y nuestra producción de alimentos, etc. Si no se respeta eso,
es tan difícil pensar que van a respetarnos otros derechos que sin duda están siendo transgredidos, desde la salud, la educación, las pensiones, ¿cierto?, el sueldo mínimo, etc. Llamarlos a conocerme en nuestras redes sociales es la forma hoy día en pandemia de la cual nos podemos dar a conocer. Agradecer también a esta radio, la verdad, por su misión, em, por amor al arte, la verdad, que están haciendo, porque una tremenda misión de ayudar al pueblo, para el pueblo. Así que solamente agradecerles, chiquillos, este espacio y, bueno, invitarlos. Estoy dispuesta a nuevos conversatorios o también a contar lo que pueda contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Pablo. Con estas palabras de Teresa, también de Sebastián, cerramos este conversatorio el día de hoy. Agradecemos la participación de cada uno de los candidatos a la convención, los que hemos tenido en anterioridad, y en esta oportunidad hoy día tuvimos a Teresa Poblete, candidata independiente, lista de independientes y movimientos sociales del apruebo, y también a Sebastián Avilés, que forma parte de la lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Ambos candidatos van por el distrito número 8. Estimados, muy buenas tardes, que tengan excelente día, y también a la gente en sus pantallas, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, donde se va a ser subido este material. Y nada, poder seguirnos también en los otros videos que hemos subido y también en otras actividades que vamos a hacer durante la semana, especialmente los días viernes con Carrete Cordillera y los días domingo con el Sobremesa de Domingo. Que tengan excelente día. Muchas gracias.